Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. De acuerdo al capítulo Venezuela del informe 2020-2021 de Amnistía Internacional, durante el último año se intensificó la crisis continuada de derechos humanos que venía sufriendo el país, donde persistieron las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias, represión y persecución contra periodistas, defensores de derechos fundamentales y personal sanitario. Carolina Jiménez, directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional, aseguró que dar cuenta de la multiplicidad de las violaciones a los derechos humanos que se cometen en Venezuela se ha vuelto un desafío y señaló que los graves patrones de persecución del gobierno de Nicolás Maduro no han tenido tregua durante la pandemia. Es una política ya muy instalada y continúa siendo una realidad ahora con la excusa, parecía una excusa perfecta, ¿no? La de la pandemia para poder detener en nombre de la salud pública. Jiménez manifestó especial preocupación en cuanto a la estigmatización de la que han sido víctimas muchos venezolanos por parte de funcionarios del gobierno. Si algo hemos aprendido en la historia de la humanidad en las luchas contra las pandemias, en que la estigmatización siempre tienen el efecto contrario, no previenen, no ayudan, todo lo contrario, obligan a las personas que están siendo estigmatizadas a esconderse, a no buscar el acceso a la salud, a no buscar apoyo de sus familiares y amigos. Al respecto, Jiménez cuestionó videos publicados el martes por el alcalde de un municipio ubicado en el estado Yaracuy, en el occidente de Venezuela, donde se le ve colocando carteles indicando que las viviendas se encuentran en cuarentena preventiva por COVID-19, con el argumento de proteger al pueblo, una situación que, según especialistas, viola el derecho a la dignidad e intimidad de los pacientes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. En medio de la crisis humanitaria que se vive en Arauquita por la llegada de miles de refugiados venezolanos, el presidente Iván Duque volvió a acusar al gobierno de Nicolás Maduro de favorecer a grupos armados colombianos que les son afines y de combatir solo a aquellos que no le estarían entregando participación del negocio del narcotráfico. En realidad todo apunta a que es una disputa entre sectores afines al cartel de los soles que hacen parte de la dictadura con algunos grupos armados que ya les están incumpliendo pagos por cuotas de narcotráfico. Consultado por La Voz de América, el analista y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, César Páez, señaló que aunque la teoría tiene asidero, no ha sido probada e incluso también podría aplicarse a autoridades civiles y militares colombianas que también serían permisivas en la zona de frontera. Es decir, para que esos grupos armados estén allá, es que los militares colombianos están trabajando con estas organizaciones y les permiten que pasen tranquilamente. Por su parte, el director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, señaló que en la proliferación de los grupos ilegales en la frontera tienen culpabilidad los gobiernos de los dos países, empecinados en desconocerse mutuamente, lo que ha facilitado que las economías ilegales, financiadas por el narcotráfico y la minería ilegal, se apoderen de toda la línea fronteriza. En este momento esa frontera es frontera de nadie, hay 27 grupos ilegales en la frontera entre Colombia y Venezuela. De esos 27, 14 son transnacionales. Los analistas coincidieron en que es fundamental que los dos gobiernos, a pesar de sus diferencias políticas, dejen de lado las mutuas acusaciones y busquen acercamientos para enfrentar de manera conjunta a los grupos ilegales en la frontera. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Major League Baseball. El alcalde de Denver, Colorado, Michael Hancock, agradecía con esas palabras la decisión de las Grandes Ligas para que el Juego de las Estrellas de esta temporada se realice en el Coors Field en Denver, hogar de los Rockies. Y es que la Liga Mayor del Béisbol decidió retirar el juego del 13 de julio del Trust Park de Atlanta, en Georgia, en respuesta a las reformas electorales que promulgó el gobernador republicano Brian Kemp el 25 de marzo. Así, las ligas mayores se unen a otros detractores de la medida, incluyendo a los directores generales de la aerolínea Delta y de la Coca-Cola, ambos con sede en Atlanta, y que condenaron los cambios asegurando que son muy restrictivos. Frente a este cambio, varios de los principales republicanos del país rechazaron la medida, y el propio gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, quien firmó la aprobación a las reformas electorales, culpó a las ligas mayores de ceder a los reclamos de la izquierda liberal. La Liga Mayor de Béisbol cedió ante el miedo y las mentiras de los activistas liberales. La ley de Georgia incluye nuevos límites a las votaciones por correo y un mayor control legislativo en torno a la manera en que se realizan los comicios. Estos cambios son parte de una labor de varios estados republicanos por reducir las maneras y opciones de voto, después de que el expresidente Donald Trump hizo declaraciones infundadas de fraude a gran escala en las elecciones del año pasado.
En tanto, el presidente Joe Biden también debió responder a la pregunta de un periodista que consultó si el torneo Masters de golf debería también salir de Georgia. Creo que es una decisión muy difícil para una corporación o para un grupo, pero los respeto cuando hacen ese juicio y apoyo cualquier juicio que hagan. Pero la mejor manera de lidiar con esto es que Georgia y otros estados se mejoren. Ya el presidente del Torneo Nacional de Augusta y del Masters, Fred Ridley, dijo que no apoyaba el boicot deportivo a Georgia. Por otro lado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, también defendió la decisión de las Grandes Ligas de retirar el Juego de Estrellas de Atlanta a Colorado y dijo que depende de ellos determinar el sitio donde realizar el encuentro deportivo, pero agregó que Colorado tiene leyes que brindan un acceso de votación mucho más amplio que permite el registro del día de las elecciones y la votación generalizada por correo. La última vez que el Coors Field albergó al Juego de Estrellas fue en 1998 y en esta temporada se disputará el 13 de julio. John F. Burnett, Voz de América, Washington. La Organización Panamericana de la Salud afirma que la situación epidemiológica en las Américas es irregular debido a que las infecciones aumentan en algunos lugares y disminuyen en otros, como explicó la directora del organismo, la doctora Cadice Etienne. En América del Norte, los casos y las hospitalizaciones suben en Canadá, mientras que las tasas de infección están desacelerándose en los Estados Unidos y México, al igual que está bajando el ritmo de casos en Belice, El Salvador y Panamá. Estamos viendo un alza en infecciones nuevas en Costa Rica, Honduras y Guatemala. En la conferencia virtual de prensa que semanalmente realiza la OPS, Etienne mostró su preocupación por el panorama actual en América del Sur, donde la mayoría de países han experimentado un repunte en el número de contagios. En ninguna parte las infecciones son tan preocupantes como en América del Sur, donde los casos se elevan prácticamente en cada uno de los países. En zonas de Bolivia y Colombia los casos se han duplicado la última semana y los 4 países del Cono Sur han estado experimentando un alza en el número de casos por COVID-19. Además, se subrayó que en la última semana Estados Unidos, Brasil y Argentina se encontraron entre los 10 países del mundo que registraron el mayor número de nuevas infecciones y otras naciones de la región no estaban demasiado lejos de esa cifra. Desde la entidad también señalaron que más de la mitad de todas las muertes del mundo durante la última semana se registraron en el hemisferio occidental, lo que supone un agrio recordatorio del costo humano de esta pandemia, y Etienne puntualizó la responsabilidad individual de cada uno para no propagar el virus. La reducción de las infecciones comienza con quedarse en casa y hacer todo lo que podamos por protegernos y proteger a los demás de la enfermedad. Pero aún así estamos viendo que las poblaciones de la región de manera lenta y constante aumentaron su movilidad. Etienne advirtió que tanto los desplazamientos internos como entre naciones suponen un grave peligro y podrían provocar saturaciones en los sistemas de salud de la región. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. El más reciente informe publicado por la organización Amnistía Internacional sobre los derechos humanos revela que en el contexto de la pandemia del COVID-19, la crisis de derechos fundamentales que vive Nicaragua se agravó debido a la respuesta del gobierno a la emergencia sanitaria, implementando inadecuados procesos de prevención y control de la pandemia y atentando contra la situación de los activistas políticos y de las personas percibidas como opositoras. Lo que revela el informe es lo que por más de un año han repetido especialistas de la salud. El doctor José Antonio Vázquez, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense, reaccionó a lo expresado en el informe de Amnistía Internacional. En Nicaragua no hay ningún respeto de los derechos humanos y además de eso, la pandemia ha servido y ha sido utilizada por el gobierno para aumentar el sufrimiento. En tanto, el informe de Amnistía Internacional también revela que la crisis de derechos humanos en Nicaragua continuó durante todo el 2020, al igual que la estrategia de las autoridades de reprimir a la disidencia, periodistas y organizaciones no gubernamentales. Al respecto, Carla Sequeira, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, señaló:
básicamente lo que el pueblo nicaragüense y la Comisión Permanente de Derechos Humanos ha denunciado desde el año 2018, que efectivamente existe un incremento en lo que es la represión e impunidad. El informe además apunta que existen temores bien fundados de que las leyes que recientemente aprobó el Congreso de Nicaragua sean utilizadas contra personas que denuncian las políticas represivas del gobierno. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Autoridades de salud en Estados Unidos advierten que la variante británica del COVID-19, que se estima es mucho más contagiosa, está circulando en varios estados del país y alertaron que las otras variantes conocidas como la brasileña y la sudafricana también ya han sido responsables de algunos casos reportados. Los expertos que trabajan con la Casa Blanca destacaron este tema durante una conferencia de prensa virtual y fue la doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, la que remarcó. En todo el país estamos escuchando informes de grupos de casos asociados con guarderías y deportes juveniles. Los hospitales ven cada vez a más adultos jóvenes de entre 30 y 40 años ingresados con enfermedades graves. Los datos sugieren que todo esto está sucediendo ya que estamos viendo una prevalencia creciente de variantes de SARS-CoV-2 con 50 jurisdicciones que ahora informan sobre casos de una variación preocupante. Según el reporte, los 50 estados del país han identificado la presencia de la variante inglesa en casos que han sido atendidos y muchos de ellos son la causa por la que los números de contagios han subido. La doctora Walensky decía. Según nuestras estimaciones más recientes de la vigilancia de los CDC, la variante B117 es ahora el linaje más común que circula en los Estados Unidos. Las pruebas siguen siendo una estrategia importante para identificar y aislar rápidamente a las personas infectadas, incluidas aquellas con variantes de interés. En medio de este panorama, fue el doctor Anthony Fauci el que reiteró su preocupación por la que se presume es ya la cuarta ola de COVID-19 que afecta al país y remarcó que las medidas sanitarias deben mantenerse a lo máximo posible para evitar que las cifras y contagios continúen subiendo. Es casi seguro que veremos a medida que obtengamos una proporción cada vez mayor de la población vacunada que esos números de recuento de casos disminuirán, pero no recomendaríamos hacer nada diferente hasta que estemos muy por debajo del nivel en el que estamos ahora. Actualmente, el promedio de muertes diarias por COVID-19 en Estados Unidos está alrededor de las 800, su nivel más bajo desde noviembre, pero los contagios siguen subiendo en varios estados del país y las autoridades atribuyen el hecho a una flexibilización de medidas, las vacaciones de primavera y un tinte de nueva normalidad en algunas actividades. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. 2 días estuvo en Uruguay el almirante Craig Faller, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, en lo que constituyó su primera visita a este país desde que asumió el cargo en el año 2018. Faller, traductor mediante, agradeció la fuerte y duradera relación en defensa que tienen ambos países y se refirió a Uruguay como un valioso e importante socio en materia de seguridad. Estuvo reunido con el ministro de Defensa, Javier García, con altos mandos militares y visitó a hombres y mujeres que participaron de misiones de paz de las Naciones Unidas. Los Estados Unidos se sienten muy orgullosos de apoyar a Uruguay. El funcionario estadounidense dijo también que la pandemia del COVID-19 nos acercó como vecinos que cuidan uno del otro. Ningún país, ninguna nación, tan fuerte como pueda ser, no puede lograrlo por sí sola. El Comando Sur de Estados Unidos financió más de 20 proyectos por un valor de $4.8 millones que se tradujeron en donaciones para enfrentar al COVID, como equipos de protección, suministros médicos y 3 hospitales de campaña, uno de los cuales ya fue instalado en Rivera, un departamento ubicado a 500 kilómetros al norte de Montevideo y que es fronterizo con Brasil. El ministro de Defensa de Uruguay señaló que se iniciaron gestiones para adquirir vehículos blindados, 3 embarcaciones y un helicóptero que pertenecen a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Uno de los temas que le interesan a Estados Unidos es que se combata la pesca ilegal en aguas internacionales del Atlántico Sur. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo. La Anacúa es el rancho de Ricardo Guerra, un ranchero de 4 generaciones, que ve con preocupación la detención de la construcción de la barrera fronteriza, que se llevaba a cabo a 1 metro de su terreno a lo largo del Río Grande en Roma, Texas. Se vino todo este gentillazo, no los pueden controlar,
¿verdad? Es un problema muy grande. Ahora, si siguieran con el muro, yo creo que pudiera ayudarnos mucho. Afirmó Guerra durante su conversación con La Voz de América, donde aseguró que el rápido aumento en el número de personas que cruzan diariamente de manera irregular en los 8,000 acres de su terreno amenaza directamente a su ganado. Cuando vienen algún traficante o humanos, muchas veces traen lo que le llaman fever tick, o sea, la garrapata con fiebre. Y eso nos causa mucho problema porque si en los humanos pueden traer la garrapata, la depositan en nuestras pastas y luego pues hay una condena. Tengo que juntar todo mi ganado, bañarlo y checarlo y si acaso trae garrapata de la fiebre, hay cuarentena. La situación en la frontera sur de los Estados Unidos ha generado pérdidas económicas para los rancheros aquí en el Valle del Río Grande. Estos lugares, corrales donde usualmente estaban llenos de ganado, hoy se encuentran completamente vacíos debido a esta situación. Entonces yo quiero que la administración despierte, admitan que hay problema. Petición que Guerra hizo mientras el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, visita este jueves por tercera vez la frontera con una agenda cerrada a la prensa en El Paso y McAllen, Texas. Quisiera que el presidente, nuevo presidente y la vicepresidenta vengan a ver ellos mismos, porque es un problema muy grande. Te tumban las cercas, te abren las puertas, el ganado se afecta, es un desorden muy grande que no hay ninguna recompensa para el ranchero. Celia Mendoza, Voz de América, Roma, Texas. El enviado especial del Departamento de Estado de Estados Unidos para el Triángulo Norte Centroamericano, Ricardo Zúñiga, y su comitiva abrió su agenda de trabajo en El Salvador con una reunión con funcionarios de distintas instituciones con quienes abordó temas como el combate a la corrupción, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la inmigración. Zúñiga visitó la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, CICIES, de la Organización de Estados Americanos, OEA, y se reunió con el comisionado Ronald Ochaeta, con el fiscal general Raúl Melara y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Oscar Pineda, entre otros funcionarios que integran el Grupo Interinstitucional Anticorrupción conocido como GETIAC. En una declaración a la prensa, Zúñiga anunció la cooperación de $2 millones para apoyar el trabajo de las CICIES y la Fiscalía. Pero cuando hablamos del costo de la corrupción, no nos referimos únicamente al dinero. Se trata de un rompimiento con el pleno cumplimiento de la Carta Democrática y de las funciones de un Estado democrático. Por su parte, el fiscal Raúl Melara expresó que la cooperación de Estados Unidos es fundamental para el combate a la corrupción. Agradezco al gobierno de los Estados Unidos por el apoyo que está brindando a las CICIES para que ésta continúe con su labor de asistencia en el combate a la corrupción y la impunidad. La agenda del enviado de Estados Unidos para el Triángulo Norte Centroamericano incluyó también reuniones con la canciller Alexandra Hill, con organizaciones no gubernamentales y con empresarios privados. Y este jueves visitará un centro de atención de migrantes retornados. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador. La ciudad de Long Beach, en California, aprobó albergar en forma temporal hasta 1,000 menores inmigrantes no acompañados en el centro de convenciones. El ayuntamiento aceptó por unanimidad un plan para colaborar con el gobierno federal en el establecimiento de un albergue en las instalaciones en expansión. El contrato con el gobierno federal comenzará en los próximos días y terminará el 2 de agosto. El alcalde Robert García dijo que los menores, que no tendrían por qué ocupar el recinto todos a la vez, podrían comenzar a llegar en 1 o 2 semanas. Centros de convenciones en Dallas y en San Diego se han convertido en albergues de emergencia para los menores no acompañados que estaban en las abarrotadas instalaciones de la patrulla fronteriza. Entre tanto, el grupo de trabajo de separación familiar del presidente Biden está revisando miles de archivos no revisados para determinar si la administración Trump comenzó a separar familias dentro de los primeros 6 meses después de asumir el cargo. El grupo de trabajo descubrió 5.600 archivos de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos desde el 20 de enero de 2017, el día en que Donald Trump prestó juramento como presidente, hasta julio de 2017.
Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional reconoció que el grupo de trabajo aún tiene que reunir a las familias, pero señaló que sigue comprometido con ese objetivo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.